vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Es la luz que vive en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.
bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Al que me ciñe de poder, al que de mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Entonces será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue del poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignación directa en las sucursales Colpatria.
botón de pagos PSE a través de esta misma entidad y recaudo en los puntos Baloto a nivel nacional, para que realice allí sus donaciones que con todo su amor dispone en su corazón. Agradecemos a todas las personas que nos han estado enviando ayudas en especie para que otras personas puedan ser bendecidas. Hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas que tienen alguna necesidad. Le reiteramos nuestro agradecimiento deseando que Dios bendiga su amor y generosidad. Prepare ahora su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios le bendiga mucho y muy atento. Este es el Salmo 110. Hoy es alimento para analizar la palabra, para nutrirnos con ella. Hoy me ha correspondido hablar del Salmo 110, un salmo muy nombrado en el Nuevo Testamento, citado por Jesús y por los apóstoles. Es un salmo donde se muestra que Jesús es el Mesías. Es el salmo donde se muestra a Jesús como sacerdote y como juez. Es un salmo donde podemos ver que se nombra en el Nuevo Testamento, en Mateo 22, del 41 al 45, se habla de su divinidad. Pedro habla en Hechos, en capítulo 2, 34-36, utiliza el primer versículo con la identidad de Cristo. En Hebreos, ese mismo salmo con el primer versículo resalta el papel de santidad de Jesús. También vemos el sacerdocio de Jesús de la orden de Melquisedec, que es nombrada en Génesis capítulo 14, 18, 20. Ahí vemos cómo Abraham ve a Melquisedec como un sacerdote reconocido por Dios. Se reconoce el señorío de Cristo. Se dice que es uno de los salmos más nombrados de David, porque es un salmo mesiánico y es un salmo profético, porque se habló de Jesús mucho antes de que él viniera a la tierra en cuerpo físico. Otra cosa de resaltar es que este salmo, en el versículo 1, Jesús lo nombra. En Mateo 22:41, haciendo esta pregunta: ¿de quién es hijo el Cristo? Estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podría responder palabra alguna ni oso alguno a esta pregunta. Es muy notable porque Jesús utilizó este versículo para aclarar y dejar sentado de una vez quién era él, su procedencia. Porque todos creían que como él venía de la familia de David, él era menor que David, o sea que no era al que le estaban hablando en el Salmo, porque eso fue una representación que David hizo, digamos, mesiánica en esa época, una representación profética. Y por eso este versículo es nombrado varias veces por Pedro, por Lucas, para recordar la identidad de Jesús, y dice que a partir de ese día nunca más le volvieron a preguntar eso. O sea, quedó totalmente claro. Por eso, aunque este salmo es corto, tiene muchas sentencias, tiene muchas verdades proféticas, que por eso es importante que vamos a partir a irlas analizando a medida que la leamos. Pero antes le vamos a pedir al Señor
que nos dé esa sabiduría y ese discernimiento que le dio a David cuando él lo escribió, para nosotros poderlo traer a la actualidad y aprender la enseñanza que nos quiso transmitir el Padre en ese momento, inspirándole a David ese salmo. Por eso es tan importante y tan vigente la palabra del Señor. Salmo 110. Jehová le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso le digo que ese fue el primer versículo que Jesús utilizó, que fue el que les comenté anteriormente. También, si lo traemos al presente, podemos ver que los enemigos de Jesús es el pecado. Y por eso él aquí desde acá está diciendo que él va a poner el pecado bajo sus pies, o sea, lo va a vencer. Ese es el enemigo de este momento. En el versículo 2 dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de todos tus enemigos. Aquí podríamos analizar la vara de tu poder como su palabra, para dominar en medio de sus enemigos. O sea, al él no estar, ese es el arma, digamos, viva que Jesús nos deja, su palabra, para vencer a nuestros enemigos. En el versículo 3 vemos: tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Aquí vemos que es el amor de la iglesia, el amor voluntario, el querer hacer las cosas desde el corazón para que ese día que llegue el poder de Jesús podamos estar con él. En el versículo siguiente, aquí vemos el sacerdocio de Jesús, que en la antigüedad se cree que hubo como 83 sacerdotes. Sabíamos que ellos eran seres humanos con pecados, tenían que ofrecer sacrificios a diario por ellos y por su pueblo, y nunca un sacrificio era suficiente, por eso lo tenían que hacer repetitivamente. Aquí vemos en el versículo 3: la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres el sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Esta era una promesa que Jesús le estaba haciendo a Jesús, un juramento de que él iba a ser el sacerdote eterno, el sacrificio único, el sacrificio que nos llevaría al Padre y formaría ese puente para nosotros poder pasar. En estos versículos vemos ya a Jesús como sacerdote, de una manera profética, de la orden de Melquisedec, que ya les comenté desde Génesis. Moisés le dio las ofrendas a Melquisedec. ¿Por qué? Porque reconocía que Melquisedec era un sacerdote conforme a Dios. En el versículo 5 lo vemos como juez a Jesús. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Y en el versículo 6 también: juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres y quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por el cual levantará la cabeza. Aquí nos habla de un Jesús, pero ya como juez, trayendo juicio, y por eso dice que llenará de cadáveres y todo lo que dice los versículos del 5 al 7. Este es un salmo muy notorio y es muy importante detenernos en él, porque aunque hablamos del Mesías, del sacerdocio y de todas esas características que Jesús posee, a veces se nos olvida. Se nos olvida que nosotros tenemos el ADN crístico en nosotros. Se nos olvida que Jesús se debe entronizar en nuestra vida diario, como por medio de la oración, recordando su palabra, recordando que Él es el sacerdote eterno, que Él es el puente para llegar al Padre. Por eso hoy los invito
a que oremos para que vuelva a haber ese recorderis en nuestra vida, esa conexión espiritual, acordarnos de dónde venimos, como cuando miramos un álbum con las fotos de nuestro pasado y a medida que la vamos viendo, vamos volviéndonos a conectar con nuestro origen. Así nos pasa con Jesús. Al leer este salmo, vemos que Él es un sacerdote, que Él es rey, que Él es juez, y cómo muchos años antes David el Espíritu lo inspiró Dios para poder manifestar las características de ese Jesús, y cómo la palabra no miente, cómo Jesús con ese versículo volvió y recalcó su identidad. Qué bonito. Por eso este salmo es tan recordado, tan importante. Entonces, aunque es corto, tiene muchas sentencias. Yo los invito a orar. Padre, en esta hora, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo y tu Santo Espíritu, Señor, te damos gracias porque tu palabra es vigente, Señor. Vemos cómo nos muestras al Mesías, al Salvador, al sacerdote, Señor, desde mucho antes de que naciera, Señor. Cómo tu palabra se cumple, Señor. Cómo es indudable que hasta el mismo Jesús, cuando la expuso, nunca más volvieron a dudar de su identidad. Padre, en esta hora yo te pido que te entronices en nuestro corazón, que converses con cada una de las personas que están viendo este video, Señor, que nos volvamos a acercar en este mes que estamos hablando de la amistad con Jesús, que volvamos a hacer como ese enamoramiento, como ese recorderis de quién es Él en nuestra vida, que es nuestro fiel amigo, nuestro fiel compañero, nuestro amigo que está ahí a pesar de que nosotros somos muy ingratos, y cómo Él en su humildad se hizo hombre y nos regaló la salvación, y aún nos cuesta agradecérselo, aún nos cuesta reconocer que Él es nuestro Rey y nuestro Redentor. Padre, gracias por darme el privilegio hoy de recordarnos en tu palabra quién eres tú. Hemos orado por medio de tu Hijo Jesucristo y tu Santo Espíritu. Amén, amén. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré una tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no
tienes el control y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare en tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Siempre tienes el control. Siempre tienes el control. No sé. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like, suscríbase a nuestro canal y compártalo con todas las personas que conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.